vamos a ver el antígeno RH y la dominancia del antígeno RH. Entonces, en el video anterior ya vimos la clasificación del gen, o del gen IA, gen IB y gen I, que esto va a determinar el grupo sanguíneo del paciente, si tiene grupo sanguíneo A, B, AB, o si tiene grupo sanguíneo O. Y también ya vimos la definición del antígeno RH. Entonces, ahorita vamos a ver las posibilidades o qué combinación puede tener un paciente de grupo sanguíneo si viene con RH positivo o RH negativo. Entonces, dependiendo de que si es RH positivo o RH negativo, qué genética vamos a encontrar en el paciente. Entonces, cómo va a estar su cromosoma paterno y su cromosoma materno en relación al antígeno RH, dependiendo de que si el paciente sí expresa el antígeno RH o no lo expresa. Entonces, vamos a poner, así como teníamos la clasificación del gen IA, gen IB y gen I, para determinar si se expresaba el antígeno A, antígeno B o no antígeno respectivamente, así igual para el antígeno RH. Entonces, rápidamente repasemos el gen IA, gen IB y gen I. Dijimos, aquí tenemos un reticulocito, un precursor de glóbulo rojo, y aquí tenemos un núcleo. Aquí tenemos doble cadena de DNA y aquí tenemos un gen. Sí, cuando este gen sea transcrito a RNA, o sea, cuando la RNA polimerasa sintetice RNA a partir de este DNA. Entonces tenemos aquí RNA. El RNA se va a salir. Este RNA va a codificar para proteínas, pero esas proteínas van a ser sintetizadas aquí en el retículo endoplásmico rugoso. Luego van a pasar a través de los múltiples segmentos del aparato de Golgi. Se le pega un montón de polímeros de glucosa y finalmente tenemos aquí una proteína que tiene cierta estructura de polímeros de glucosa. Y dijimos, a esto le vamos a llamar, a esta estructura específica le llamamos, por ejemplo, antígeno A. A otra estructura específica de polímeros aquí le llamamos antígeno B. Y así. Ahora aquí dijimos este gen, como finalmente este gen es transcrito de RNA y este RNA codifica para una proteína y es la proteína que después de a través de modificaciones posttraduccionales, o sea, después de que se le pega glucosa y así, en el aparato de Golgi, tenemos aquí una proteína que tiene polímeros de glucosa. Y dijimos, a esto le vamos a llamar antígeno A. Y lo mismo va a ser para el antígeno RH. Entonces, aquí igual tenemos la célula, tenemos el núcleo, tenemos un gen, pero aquí nada más estoy poniendo el gen de uno de los cromosomas. Entonces aquí tenemos la célula, aquí tenemos su núcleo y tenemos los 23 pares de cromosomas, digamos cromosoma 1 paterno, cromosoma 1 materno, cromosoma 2 paterno, cromosoma 2 materno. Y así nos seguimos. Entonces, digamos, nada más estamos agarrando esta parte de uno de los genes. Esta parte es esto. Recordemos que un cromosoma está compuesto de doble cadena de DNA. Entonces aquí está la doble cadena de DNA que conforma parte de este cromosoma. Nada más agarramos un cachito del cromosoma. Y aquí vamos a poner, este va a ser el gen. Entonces cuando llegue la RNA polimerasa va a sintetizar RNA después de haber leído este segmento de DNA. Entonces el DNA lo transcribe a RNA. Ahora tenemos RNA aquí. El RNA se sale al núcleo, es leído por los ribosomas, pero finalmente donde se va a hacer la síntesis de la proteína es en el retículo endoplásmico rugoso. Entonces aquí tenemos la síntesis de proteína. La proteína va a pasar a través de los múltiples segmentos del aparato Golgi, se le van a pegar glucosa y ahora vamos a tener una proteína aquí. Una proteína vamos a ponerla así. Y esta proteína se le llama RH positivo. O sea, se le llama antígeno RH, se le llama antígeno RH. Y si el glóbulo rojo vemos que expresa el antígeno RH, se dice que el grupo de este paciente es RH positivo. RH positivo. Porque sí expresa el antígeno RH. Si tenemos que aquí el gen no codifica para el antígeno RH, porque aquí vimos este gen codifica para el RH, para el antígeno RH finalmente, porque a partir de que leímos este gen, pasamos a RNA y el RNA hizo que se hiciera la síntesis de proteína aquí en el retículo endoplasmico rugoso y finalmente tuvimos una proteína aquí, que es lo que se llama el antígeno RH. Pero si en lugar de tener este gen, tenemos un gen que no codifica para el antígeno RH, entonces tenemos un gen que no codifica para el antígeno, que no codifica para el antígeno RH, entonces se dice que el paciente es RH negativo. RH negativo. Entonces, en los cromosomas, tanto el paterno como el materno, podemos tener el gen que codifica para el antígeno RH
o podemos tener un gen que no codifica para el antígeno RH. Entonces vamos a poner ahora la combinación, porque esto fue nada más para uno de los genes. Dijimos, este gen puede codificar para el RH o puede no codificarlo, pero esto es nada más un gen. Pero recordemos, tenemos dos genes porque tenemos el cromosoma paterno y el cromosoma materno. Entonces vamos a poner ahora en la misma tablita que hicimos para ver la clasificación ABO, vamos a hacerlo pero para el grupo sanguíneo del antígeno RH. Entonces ya vamos a borrar aquí. Vamos a poner aquí, ponemos el gen paterno, aquí ponemos el gen materno, aquí vamos a poner si expresan el antígeno y aquí vamos a poner cómo se llama, si es positivo o negativo. Entonces vamos a poner aquí este reticulocito. Dijimos, cada uno de los cromosomas va a tener, cada uno del cromosoma paterno y el materno tiene su gen. Y su gen puede codificar para el antígeno RH o no. Entonces nada más voy a poner dos cromosomas. Nada más estoy poniendo el cromosoma paterno y el cromosoma materno que contienen el gen que determina si vamos a expresar el antígeno o no. Entonces aquí no estoy poniendo los 23 pares de cromosomas, nada más estoy poniendo el cromosoma que contiene el gen que estamos viendo. Entonces aquí tenemos cromosoma paterno, cromosoma materno. Vamos a poner los genes. Entonces digamos que el gen que se encuentra en el cromosoma paterno es gen que codifica para el antígeno RH. Entonces aquí como el cromosoma paterno tiene el antígeno que codifica, tiene el gen que codifica para el antígeno RH, ¿qué antígeno se va a expresar aquí? Se va a expresar el antígeno RH, porque el gen del cromosoma paterno es el gen que codifica para el antígeno RH. Y vamos a poner aquí que el gen materno también va a expresar el antígeno RH. Entonces aquí también tenemos el gen que codifica para el antígeno RH. ¿Qué antígeno estamos expresando en este glóbulo rojo? Estamos expresando el antígeno RH. Entonces, ¿se expresa? Sí, se expresa el antígeno RH. Y como sí lo expresa, se llama RH positivo. Nos van a decir que el paciente tiene tal clasificación, ya sea grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B o AB o el O, con RH positivo, en este caso. Entonces dijimos gen paterno que codifique para el RH, gen materno que codifique para el RH, ¿qué antígeno se expresa? El RH, ¿cómo se llama? RH positivo. Ahora vamos con, digamos que el gen materno no codifica para el antígeno RH, entonces si el gen RH o el gen que va a codificar para el antígeno RH, nada más lo tenemos aquí en el cromosoma paterno, entonces se va a expresar, si se expresa el antígeno RH, porque el gen que codifica para el antígeno RH, aquí lo tenemos en el cromosoma paterno. Pero en el cromosoma materno tenemos un gen que no codifica para el antígeno RH. Entonces, como no codifica para el antígeno RH, no vamos a tener tanta expresión de antígeno RH. Pero ¿qué antígeno tenemos? Tenemos expresión del antígeno RH. Entonces, antígeno RH, y como sí se expresó, se llama RH positivo. ¿Qué combinación fue esta? Fue que el gen paterno se codifica para el RH, pero el gen materno no codifica para el RH, para el antígeno RH. Ahora vamos a modificar el gen paterno y dejamos constante el gen materno. Entonces digamos que el gen materno sí codifica para el antígeno RH. Entonces como tenemos este gen, el paciente sí va a codificar para el antígeno RH. Entonces aquí tenemos el antígeno RH y digamos que el gen de cromosoma paterno es un gen que no codifica para el RH, gen que no codifica para el RH. Si el gen no codifica para el antígeno, si el gen no codifica para el antígeno RH, entonces nada más vamos a tener expresado el antígeno que es codificado por el gen que se encuentra en el cromosoma materno. Entonces ya vimos que vamos a codificar para el antígeno RH. Entonces esta combinación que fue RH negativo, o digamos gen que codifica para el RH es negativo en el cromosoma paterno, y el gen que codifica para el antígeno
RH en la madre, en este caso fue positivo, o sea, sí lo tiene, sí lo tiene. Entonces, ¿qué antígeno se expresa? Se expresa el antígeno RH, se expresa el antígeno RH, y como si expresamos el antígeno RH, entonces el paciente es RH positivo. Y la otra es que el gen paterno o el gen del cromosoma paterno no codifica para RH y que el gen materno tampoco codifica para RH. Tampoco codifica para RH. Entonces vamos a poner aquí gen paterno no codifica para el RH, para el antígeno RH. Gen materno no codifica para el antígeno RH. Entonces tenemos que ninguno de los dos genes codifica para el antígeno RH. ¿Qué antígeno vamos a expresar? No vamos a expresar antígeno. O sea, no vamos a expresar el antígeno RH, entonces no RH. Y si no encontramos el RH, se llama RH negativo. Entonces, si nos dicen que un paciente es tal grupo, digamos grupo sanguíneo A, y nos dicen que es RH positivo, si nos dicen que es RH positivo, esto quiere decir que o el cromosoma paterno y el cromosoma materno, los dos tienen el gen RH o el gen que va a codificar para el antígeno RH, o uno de los pares tiene el gen que sí codifica para el antígeno RH y el otro no. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el cromosoma paterno que sí tiene el gen que codifica para el antígeno RH, pero el cromosoma materno no lo tiene. Pero de todos modos, ¿qué antígeno expresamos? El antígeno RH. ¿Y cómo se ve esto? Como RH positivo. O vamos a ponerlo al revés, que el gen materno sí exprese el gen que codifica para el antígeno. Entonces el gen materno sí expresa el gen que codifica para el gen codifica para el antígeno RH, y el cromosoma paterno tenemos gen que no codifica para el antígeno RH. Entonces, como la madre sí codifica para el antígeno RH, pero el gen paterno no, pues de todos modos vamos a tener expresión del gen RH, porque el gen del antígeno RH vamos a tener expresión del antígeno RH. Entonces, esto va a ser RH positivo. Y la otra es que nos digan que el paciente viene con RH negativo. La única posibilidad de que el paciente venga con RH negativo es que el gen paterno y el gen materno, los dos no codifiquen para el antígeno RH. Y entonces el paciente no expresa ningún antígeno, entonces el paciente del grupo sanguíneo, ya sea A, B o AB o lo que sea, pero va a ser RH negativo. Entonces, si el paciente nos viene con cualquier clasificación, ya sea A, B, AB o el O, cualquiera de estas, independientemente de esta clasificación de grupo sanguíneo, si nos dicen que el paciente es RH positivo, si es RH positivo, eso quiere decir que sus dos genes, tanto el cromosoma paterno como el cromosoma materno, los dos tienen el gen que codifica para el antígeno RH, o puede ser que uno sí tenga el gen que codifica para el antígeno RH, pero el otro no. Uno sí lo tiene, pero el otro no. Y entonces, ¿qué antígeno vamos a expresar? Expresamos el antígeno RH, porque uno de los genes de uno de los cromosomas del paterno o el materno se codifica para el antígeno. Entonces, esto es lo que vamos a ver, que si se expresa el antígeno. Y para que no tengamos expresión del antígeno, tenemos que tener que tanto el gen paterno como el gen materno, o el gen del cromosoma paterno y el gen del cromosoma materno, no codifiquen para el antígeno, que es este de aquí. Y si no codifican para el antígeno, no tenemos RH, entonces RH negativo. Entonces aquí vemos que la dominancia es que si uno de los genes del cromosoma paterno o del materno es RH, o sea, si expresa el RH, y digamos el otro gen del otro cromosoma, y es el paterno o el materno, no codifica para el RH, de todos modos el paciente expresa el antígeno RH, como es este caso de aquí, en donde uno no expresa el antígeno RH y el otro sí expresa o sí tiene el gen que va a codificar para el antígeno RH, se expresa el antígeno RH. Entonces, el gen que codifica para el antígeno RH es dominante sobre el gen que no codifica para el RH. Entonces, si es un paciente que viene con grupo RH positivo, o los dos genes, tanto el cromosoma paterno como el materno, son RH positivos, o sea, si tiene el gen que codifica para el antígeno, o uno de los pares sí tiene el gen que codifica para el antígeno A, y el otro no tiene el gen que codifica para el antígeno A, tiene el gen RH negativo.
Entonces, aquí se expresaría si uno sí lo tiene, si uno sí tiene el antígeno y el otro no, se va a expresar el gen RH, entonces va a ser RH positivo. Y es el paterno o el materno, aquí está al revés. Y la única manera en la que el paciente puede venir con RH negativo es que tanto el gen paterno como el gen materno ninguno exprese, ninguno vaya a codificar para el antígeno RH. Y para que ninguno codifique para el antígeno RH, entonces va a ser este caso.